Lunes 22 de julio. Saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que hacemos cada mañana por los kioscos, por las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, ABC, Diario El Día, y lunes más nos acompaña el director de ABC, Paco Bellato. Paco, bienvenido. Hola, buenos días. A este recorrido. Bueno, comentábamos antes de entrar en directo que cada vez tiene menos actualidad la ciudad y por tanto el reflejo que tiene la prensa cordobesa. Vamos a empezar como siempre el paso por el decano, el Diario Córdoba, que se fija en un tema recurrente, porque hemos hablado todo de este tipo de proyectos, aunque aquí pone negro sobre blanco con un detallito más. Dice el Diario Córdoba, 4 columnas, el hotel de 5 estrellas de la Calleja de las Flores se integrará restos históricos. Y en la foto, una foto que firma Sánchez Moreno, pues vemos a Isabel Leña, que es la autora del reportaje, con una de las responsables de este proyecto. Un hotel, Paco, que estará para 2021, tiene año y medio de ejecución. Sí, efectivamente. La verdad es que ahora tenemos una lista bastante importante de número de proyectos hoteleros, una docena. Contabilizábamos hace pocas fechas y bueno, este es uno de los 2 de 5 estrellas que se han puesto sobre la mesa, en un emplazamiento además muy singular y muy significativo, vinculado al empresario con el que surgió toda la historia del Festival Flora. Y bueno, que debe ir sorteando trámites en la gerencia de urbanismo, y al ser una zona y un inmueble que tengo entendido que es bien de interés cultural, pues tendrán que ir acompasando esas dos vicisitudes. Este hotel ocupa 2 parcelas, una da la Calleja de las Flores, la otra da la calle Encarnación, linda con el convento de la Encarnación, y de ahí pues que los restos que vayan apareciendo, por ejemplo un adarve, esas casas, esas calles sin salida, que había muchas en la época medieval y renacentista de Córdoba, que ha aparecido con un arco que probablemente comunicara y que fuese la entrada al convento. O sea, que riqueza patrimonial, siglo XIV, XV, Renacimiento, XVI, y luego cuando se adaptó para casa de vecinos, que lo fue también este inmueble, otra nueva adecuación, también que antropológicamente es muy interesante. Sí, estamos hablando de una zona, como tú has dicho, interesantísima, ¿no? Del tramado de calles pequeñas que están tapadas o que están perdidas y que en su día existían, ¿no? En ese formato tan de urbanismo de época andalusí, de época califal, de calles muy estrechas, de manera defensiva. Y en este caso, evidentemente, si ya de por sí el emplazamiento es una calle en fondo de saco, cerrada, pues la conexión con el convento o incluso que esa parcela que linda con el convento probablemente en sus orígenes perteneciera a toda la propiedad del convento, le hace todavía más atractivo. La verdad es que es un proyecto que va a estar muy bien, ¿no? Cuando por fin podamos verlo terminado, y ojalá no se demore mucho en el tiempo, pues le va a dar a Córdoba, por su ubicación y por la excelencia de tener un 5 estrellas, pues un activo muy interesante desde el punto de vista turístico. Hay una queja en un sector de la población acerca de la instalación de este tipo de establecimientos turísticos o el turismo general, acerca de la gentrificación de esta zona. Los vecinos se están yendo de la judería, se están yendo de la jerarquía, buena parte, se están ocupando por espacios turísticos, hoteles, o peor me refiero en este problema que se detecta, apartamentos turísticos, viviendas dedicadas al turismo. Y vas, por ejemplo, por el Alcázar Viejo y cada vez ves menos vecinos, ves más turistas entrando y saliendo. Yo en parte no comparto esa apreciación, ¿no? Yo creo que en los últimos años se instaló mucho ese discurso de que había un problema de gentrificación, pero el Instituto Municipal de Turismo hizo un estudio precisamente de población de las diferentes zonas de la ciudad, en paralelo al fenómeno de los apartamentos turísticos, y la pérdida de población en el casco histórico de Córdoba no era tan acuciante. La verdad es que ni el nivel de ocupación, hombre, de estos apartamentos, evidentemente la zona de la Judería o del Alcázar, digamos, son las zonas con más densidad, pero tampoco alcanzando niveles tan importantes, ¿no? Yo creo que, y lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, yo creo que más que el problema de que sí se pueda ir vecinos, o sobre todo que no vengan vecinos,
Yo creo que está más en la dificultad que hay, y que son objetivas, de vivir en el casco en Córdoba. Y ahí yo creo que entra todo, entra el tráfico, entra las pocas posibilidades de promover viviendas que hay, las dificultades, porque hay zonas donde faltan servicios o donde instalar en un supermercado, que es básico para vivir, es un problema, hacerte un garaje es un problema. Probablemente, yo no digo que no tenga incidencia el hecho de que se estén comprando inmuebles, y que evidentemente eso redunda en que los alquileres, por ejemplo, si sigue habiendo alquileres, que en su época serían estos alquileres bajos, históricos, pues el fenómeno de los apartamentos turísticos influye y al final revaloriza un bien y te ponen un alquiler que te impide estar ahí, ¿no? No creo que sea en los niveles que, por ejemplo, se han producido en otras grandes ciudades, porque tampoco Córdoba tiene unos niveles de saturación turística que abunden en ello, ¿no? Y luego el hecho de estos hoteles, por ejemplo, bueno, estamos hablando de casas que en condiciones normales muy pocos de nosotros podríamos tener acceso a comprarlas, ¿no? Claro. Estamos hablando de casas que pueden costar 1 millón, 2 millones de euros, más todo lo que requiere la inversión posterior, y que probablemente, de no ser por un hotel, pues fuesen inmuebles que seguirían abandonados, ¿no? Creo que a lo mejor llega un punto en el que también tenemos que pensar si es mejor que este tipo de dotaciones, bueno, que llevan una vida paralela, puedan funcionar en estos inmuebles, o que permanezcan cerrados, o como casos que hemos visto en el que se ocupan y entonces ya viene otro tipo de problemas de convivencia, ¿no? Hay un problema que no afecta solo a Córdoba. De hecho, el diario El Día, en la parte alta, con una foto para Juan Pérez Guerrero, alcalde de Lucena, titula: Lucena diseña un plan de suelo con el fin de mejorar el parque local de vivienda. Detecta en Lucena, una ciudad de 40.000 habitantes, que no es muy turística. Detecta problemas de desocupación de vivienda, problemas de viviendas sin acceso, de falta de accesibilidad, problemas de ocupas, de pisos ocupados también. Sí. Y van llegando un stock nuevo de viviendas, lejos del centro, claro, como ocurre en cualquier ciudad, pero incluso en ciudades como Lucena, que Lucena es una ciudad, la mitad que el sector sur, o sea, una ciudad de 40.000 habitantes. Sí, pero es una ciudad donde, por ejemplo, hay mayor porcentaje de población inmigrante proporcionalmente que en Córdoba capital. Sí. Y es una pequeña gran ciudad en ese sentido, que empieza a tener los problemas de las grandes ciudades. No es verdad que durante toda la crisis Lucena tenía previsto unos planes de desarrollo residencial en su plan general bastante ambiciosos. Muchos de ellos quedaron cortados por la crisis. Creo que es un sector oeste de la ciudad que ya poco a poco se ha ido ocupando, pero sí es cierto que en Lucena también hay un problema en el centro histórico de precios y de poder acceder a nueva vivienda, ¿no? Es un municipio que sigue ganando población. Yo creo que en los últimos años, no me sé ahora mismo de memoria los datos, pero probablemente en la última década su variación poblacional haya sido mejor que la de Córdoba capital. Siempre pensando en esas proporciones, prácticamente es 1 a 10, ¿no? Es la 10ª parte de la población de Córdoba capital. Pero sin duda alguna hay un problema de demanda de vivienda asequible a unos precios que ya está provocando, y eso se ha producido en los últimos meses, en algunas calles pues casi céntricas, de ocupación de viviendas que ya estaban generando problemas entre los vecinos, ¿no? Bueno, un tema, como le digo, que no solamente afecta a Córdoba, sino a todas las ciudades. Hablamos de la vivienda y de cómo los vecinos están abandonando ciertas zonas. Algunos abandonos son por voluntad propia y otros porque le empujan las circunstancias, no solamente el turismo. Bueno, hablando de empujar, el diario El Día, una foto que firma Laura Martín. El calor se instala en Córdoba, lo han notado, aunque lo digamos en los medios de comunicación, los periódicos, no hace falta que nos cuente nadie, lo estamos viviendo. Lamentablemente, esta semana va a ser una semana de calor, de alerta amarilla, incluso una alerta naranja puede caernos. Bueno, es que es lo propio. Lo que no era propio de este mes ha sido la primera quincena, ¿no? Donde hemos tenido unas temperaturas medias, las máximas de en torno a 35 grados, que es poco habitual, ¿no? Y estaba por debajo de las medias del mes de julio, ¿no? Quizá esta semana pues van a llegar las temperaturas que es lo que hace agotador nuestro verano, ¿no? Que es la persistencia durante muchos días de temperaturas muy altas, ¿no? Aunque parece que ya esta semana vamos a estar en esa horquilla de 38, 40, 41, aunque probablemente a finales de semana haya un respiro y baje un poco, pero quizá siempre se ha dicho también que entre las dos vírgenes cuando aparece la canícula verdaderamente, ¿no? Entre el 15 y el 15 de agosto es cuando se producen 16 y el 15 de agosto es cuando se producen las temperaturas más altas. Bueno,
Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado demasiado mal estos días. Malamente. Sí. Ahora llega Santiago, que es época de calor. Toca, sí. Todos los santos al final está hecho por eso. Es que toca por algo, Bueno, seguimos avanzando. Vamos al diario ABC. Entrevista de Luis Miranda, creo, sí, de Luis, a Rafael Merino, al que fue el alcalde de Córdoba y ahora es director de la Agencia de Puertos de Andalucía, que habla sobre el parque logístico, porque tiene relación, aunque yo de primeras cuando lo leí pensé que era otro Merino. Titula el diario ABC, Merino, : el parque logístico se llenará cuando puedan venderse las parcelas. Porque el parque logístico de Córdoba aspira a ser también un puerto seco, aspira a tener relación con la exportación, un centro de distribución de mercancías. Y está muy dejado. Esto de que no se puedan vender parcelas fue una limitación que autoimpuso el ayuntamiento, ¿no? Sí, efectivamente. Se autoimpuso y que limitó su propio desarrollo. Pues sí, la verdad es que llevamos hablando de la logística muchísimos años en Córdoba. Este parque logístico además tuvo una tramitación muy lenta para obtener los suelos, yo creo que casi una década para obtener los suelos, tiene 3 fases y solamente tiene construida una y no está completa. Y siempre seguimos hablando de las posibilidades logísticas de Córdoba, pero bueno, hay medios, hay activos y no se terminan de desarrollar, ¿no? Y el problema más inmediato que hay es que, bueno, en los últimos meses se ha producido el interés de algunas empresas por asentarse en el parque logístico y la normativa urbanística de la ciudad impide que en ese tipo de equipamientos públicos se puedan vender. Son concesiones a muchos años, alquileres de alguna manera, y no les interesa a la empresa. Entonces, ahora mismo el Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que es la que dirige el que fuera exalcalde de Córdoba, están intentando buscar un encaje normativo que, por un lado, puede resolverse si se cambia la normativa en Córdoba, con una innovación del Plan General, o por otro lado se está apostando por una normativa regional que existe desde el año 2001, en la que se permite vender parcelas. ¿Una mercantil? Efectivamente, vender parcelas en dotacionales logísticos, como en este caso, sin necesidad de ir a una innovación del Plan General que podría ser más tardía. Lo que se quieren de alguna manera es que no se vayan las empresas, evidentemente, porque aunque no es un gran parque logístico, pero si tenemos un parque logístico de 3 fases y solamente hay una y está sin desarrollar, estamos desaprovechando evidentemente el activo que tenemos, ¿no? Y luego la segunda sería ampliar más parcelas y la tercera es la que conectaría con el nudo ferroviario de Liguerón, que también necesita una apuesta seria por parte del Gobierno y de Adif para desarrollar esas posibilidades, ¿no?, que existen. La logística no son los hoteles, ¿no? Evidentemente la logística lleva más tiempo, ¿no?, para que veamos los resultados y veamos el desarrollo. El problema es que de este tiempo hacia atrás no se han aprovechado adecuadamente y se ha perdido mucho tiempo, y evidentemente ahora ponernos al día y ponernos a niveles, ya no digo ni siquiera de Antequera, porque a ese nivel no vamos a estar en mucho tiempo, pero al menos ser lo más competitivos posible va a llevar tiempo, pero bueno, los primeros pasos hay que darlos en este sentido. Sí. Ha habido varios proyectos que se han ido sonando, desde aquel del Álamo del Corte Inglés, que luego se le planteó incluso irse a este lugar, el de Amazon, que se fue a Sevilla, al final parece que la gran compañía va a instalar en Sevilla su central de distribución, y otros que han ido sonando. Incluso hay una empresa que quiere comprar 20.000 metros cuadrados, según... Sí, en el parque logístico, claro... Es una gran nave esa. Efectivamente, el problema es que se da la paradoja en Córdoba de que durante los últimos 15 años hemos desarrollado mucho suelo industrial en distintas fases, pero no hemos sido capaces o no se ha querido ver que hacía falta una bolsa de suelo de grandes dimensiones. Hoy en día las grandes distribuidoras, y no solo Amazon, sino las grandes empresas de distribución, necesitan un alto consumo de suelo. Es verdad que en la Rinconada, digamos, la autovía en dirección a Villafranca, incluso lindando con Villafranca, se proyectó hace más de 10 años un gran parque empresarial que puede asemejarse a eso. Aquello se quedó en el olvido porque había un desarrollo mixto entre la iniciativa pública y privada y no se desarrolló. Y evidentemente las necesidades han ido variando en este tiempo y Córdoba no puede ofrecer ese tipo de suelo. De hecho, hay en torno a la salida de la A4 hacia la Cuesta del Espino un proyecto privado alrededor de una empresa que hay ubicada a pie de autovía que se llama Remosur, o la antigua Remosur, mejor dicho,
para desarrollar este tipo de parcelas de gran consumo, ¿no? Que son las que demandaba Amazon cuando estuvo por aquí ojeando suelo, porque evidentemente la situación logística de Córdoba no ha cambiado y su buena disposición dentro de la red de comunicaciones en Andalucía sigue prevaleciendo, pero si no somos capaces de ofertar buenas posibilidades, pues nos vamos a seguir conformando con lo que tenemos. Bueno, pues si cuaja esta iniciativa de Merino y del alcalde, que ya se han reunido y han decidido que sí, que van a intentar modificar la normativa para a través de una mercantil poder vender suelo que no se puede vender, no se puede enajenar suelo público en principio con la normativa actual. Seguimos avanzando. El Diario de Córdoba. Construir el carril bici depende ya solo del Ayuntamiento, o por mejor decir, ya no depende de la Junta, que sé que todo es medio el marrón, porque lo que ha hecho la Junta es decir, mire usted, esto es una calle de Córdoba, hágalo usted. Si quiere una ayuda, lo hablaremos, pero no es como antes, como la época de Elena Cortés, aquel plan de bicicleta tan ambicioso, que se ha hecho poquito, se ha hecho un 1%, 10%, no sé lo que se ha llevado. Claro, es que yo creo que la última transferencia de avenidas que ha habido era la de Ollerías, ¿no? Y la de Marrubial. Ronda del Marrubial, ¿no? Y bueno, ahí se ha cometido ya esa primera fase, falta la segunda, que está pendiente de un problema de inmueble, y bueno, una vez que ya las calles son municipales, el desarrollo del carril bici pues compete al ayuntamiento, o si hablamos de nuevos suelos residenciales, pues en el caso de la urbanización competirá a los promotores de esos suelos de la expansión. De todas formas, yo creo que está bastante cerrado ya lo que es el anillo y las principales vías del carril bici en la ciudad, y me da más la sensación de que el problema que puede estar habiendo es una cuestión de mantenimiento, porque sí es verdad que, por ejemplo, ese carril bici que tú comentabas de Elena Cortés, que se hicieron las fotos aquellas yendo a Rabanales, hace poco dábamos nosotros una información en el periódico de que el estado de ese carril bici dejaba mucho que desear. Yo creo que, aparte de que se pueda completar evidentemente la red, creo que hay un problema de mantenimiento que tienen que revisarse, y sobre todo insisto también en una cuestión cívica de uso del carril bici. A mí me sorprende mucho que, afortunadamente, hay muchos kilómetros de carril bici, pero yo sigo viendo muchas bicicletas por la acera, ¿no? Y creo que falta también un poco de cultura cívica de usar esos carriles, que en algunos casos su disposición es manifiestamente mejorable, laberíntico, por supuesto, porque es un poco laberíntico, las avenidas que tenemos también son las avenidas que tenemos, pero bueno, yo creo que en estos últimos años ha aumentado bastante. Y bueno, saludable es el uso de la bicicleta, pero creo que también un uso responsable, ¿no? Aprovechando esas infraestructuras que se han hecho. Es cierto, lo que decía Paco, antes era complicado hacer un recorrido largo en bici, porque aquí tengo carril bici, allí no. Se está completando los anillos, se puede llegar prácticamente de punto a punto de Córdoba siempre por carril bici. Lo que pasa es que hay veces que hay que subirse a la acera porque ahí falta un tramo y que bajarse la acera. Y yo reconozco que hay zonas, bueno, y una de ellas, por ejemplo, el Paseo de la Victoria, ¿no? Donde hay que hacer varios zigzags, ¿no? Luego la zona del Vial no es así. Con la actuación en Ollería y Marrubial, pues prácticamente todo lo que es el anillo que rodea al casco histórico, digamos por Paso de la Ribera, Viales, Marrubial, Avenida Barcelona y volver otra vez a la Ribera, yo creo que todo ese anillo ya se puede completar, el descenso desde el Brillante o de la zona un poco más expansiva. Bueno, creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Como alternativa. Y luego que el carril bici es un carril bici, que hubo una época en la que era con promoto de pintura roja y tal, y eso parecía que era un carril bici, eso es otra cosa. Y lo que decía Paco, eso es asfalto, y como no se mantiene, al final se agrieta, porque como está pintado de rojo parece que es otra cosa. Y asfalto recalentado como el de los coches. Efectivamente. Bueno, más cosas. El diario El Día, hablando de proyectos que no cuajan. La UCO paraliza varias obras por falta de financiación. Hablamos del hospital veterinario, hablamos de la granja de investigación, hablamos de una serie de infraestructuras que se han quedado por el camino. Sí, creo que el otro día el rector lo comentaba, ¿no? en alguna entrevista que daba, en el sentido de que pedía más financiación a la Junta de Andalucía, el caballo de batalla de las universidades, el poder disponer de más recursos para desarrollar sus planes de infraestructura, ¿no? Y de hecho, en la Universidad de Córdoba tiene muchas infraestructuras todavía por hacer, tiene muchas infraestructuras por mejorar, y algunas de ellas pues que se han quedado por el camino porque ha habido que priorizar evidentemente los recursos que se tenían para lo que es el funcionamiento, digamos así, diario, la investigación sobre la que se está haciendo mucho hincapié, ¿no? Pero evidentemente necesita de una dotación económica bastante importante, que tampoco creo que vaya a ser fácil ni que vaya a llegar de la noche a la mañana, a no ser que ahora, en estos primeros compases del nuevo gobierno, y que se ha prometido unos presupuestos para el año 2020 pues con más capacidad, pues bueno, algún proyecto de esa índole se pueda arrancar.
Ahí además está pendiente Rabanales, que la sensación eso, es que eso está medio a hacer. Claro, eso es uno de los principales, pero eso ahí sí que compete íntegramente a la Universidad de Córdoba, que en cuanto a la fase de planeamiento yo creo que está bastante avanzado, pero lo que es la mejora de la urbanización del campus, la dotación de servicios del campus, la aparición, por ejemplo, de un pequeño centro comercial que estaba previsto y que tuvo toda esa tramitación tan dilatada, ¿no?, de Rabanales Plaza, que ocupa ese pico final y que todavía no se ha desarrollado, aunque se plantea un poco como el centro comercial del campus. El campus de Rabanales necesita mucha mejora en urbanización y en servicios, porque cada vez la comunidad universitaria es mayor allí. Y un eje vial peatonal, que no hay un eje peatonal, incluso entre los estudiantes cuando andan por Rabanales andan por la carretera, andan por unos terrizos. Sí, es que no está hay un poco desordenado, claro, falta una ordenación urbanística. Aunque parezca que no. Más cosas. El diario ABC, los equipos Roca de la Guardia Civil, titula, hacen bajar los delitos en el campo en un 73% en 6 años. Bueno, no vamos a alabar aquí, porque ya lo hemos hecho, a la Guardia Civil, el trabajo que hace en el campo para prevención del delito, el robo de la aceituna, el robo del ganado en el norte, el vandalismo incluso. Pero es verdad que desde que se puso en marcha este sistema, los equipos Roca, el descenso ha sido abismal, no solamente el número estadístico, sino la percepción de seguridad en el campo. Sí, partamos de la base de que vigilar el campo es muy complicado, ¿no? Sí, no tiene puerta eso. No tiene puerta y necesitaría muchos efectivos, no hay muchos agentes para poder vigilarlo. Pero yo creo que se ha conseguido en esos 6 años, incluso más que lleva en marcha, otro efecto paralelo interesante, que es que el propio agricultor denuncie, que esté encima, porque muchas veces se han producido robos en fincas y el agricultor lo que pensaba es que aquello era muy tedioso y que iba a ir a denunciar para nada y que no iba a servir para nada y no se podía producir esa denuncia. Yo recuerdo que la Guardia Civil insistía mucho entonces en que se denunciara, y de hecho es muy recurrente las informaciones de robos que se han esclarecido y de mercancía y de material que se ha recuperado. Y yo creo que hay ahora mismo una buena conexión entre lo que son los propietarios de fincas, la Guardia Civil, que está haciendo un magnífico trabajo, sobre todo en el robo de aceituna, que se siguen produciendo, en la connivencia que hay en el robo de aceituna sobre todo, y eso está permitiendo que haya una mayor sensación de seguridad, o que al menos los amigos de lo ajeno lo tengan cada vez más difícil, y si les da por cometer alguna fechoría, pues pueden acabar pagándolo bien cara, ¿no? Sobre todo la percepción, porque la percepción es de que ahora no es tan sencillo como antes llegar a una finca una noche, coger un camión, cargar la aceituna, llevártela, o irte a una explotación ganadera, echar un par de corderos, llevártelos, que se hacía con mucha impunidad. Sí, se hacía, fueron también los tiempos duros de la crisis, se sigue haciendo, pero antes había oleadas, ¿no?, de robos, ¿no?, y había bastante preocupación en el sector agrario, ¿no? Y yo creo que entre la labor de la Guardia Civil, luego también la guardería forestal que se contrata privada por parte de algunos propietarios, bueno, entre todos se van sumando y se va intentando frenar ese tipo de sucesos. Más cosas, vamos terminando. Dice el diario El Día, la parte alta del consistorio, al ayuntamiento se refiere, se compromete a ampliar el programa de climatización en los colegios. Bueno, ampliar, habría que empezarlo, porque esto es otra película de estas que se nos eternizan. Uno de los problemas estaba en la potencia eléctrica, o que hace una obra por parte del ayuntamiento que se retrasó, impidió aquello que se habilitara, pero además un aspecto que no afecta solamente a Córdoba. También hemos estado oyendo como en Sevilla están igual o peor que en Córdoba. Sí. O sea, que una cosa bastante generalizada. Sí, bueno, hace 2 años me parece, o hace 3 años, de repente algo que parecía obvio o que dábamos por sentado, que es que llegaba el verano y las altas temperaturas y en los colegios pues se pasaba calor, pues se convirtió en un tema de primera necesidad en todas las ciudades. Evidentemente yo creo que eso ha venido en paralelo a cómo el verano ha ido ensanchando su periodo en Andalucía, como en junio hemos tenido unos junios terroríficos. Sí. Entonces, claro, ya se producía con mucha asiduidad que en los finales de curso las temperaturas altísimas hacían imposible estar en las clases. Incluso hace 2 años creo que fue cuando hubo días en que los mismos colegios permitieron a los padres que no fuesen los niños, ¿no? Luego está la antigüedad de los centros en Córdoba. La mayoría de los colegios en Córdoba pues tienen una edad y una infraestructura eléctrica complicada. Y luego está el remedio político, y el remedio político se prometió a mitad de mandato anterior, aquello no iba tan rápido como se quería, y cuando ya se conformó y se armó una vía de financiación a través de dinero de la Junta de Andalucía, alguno que ponía el ayuntamiento, pues se quedaron en puertas de iniciar la obra.
¿Qué ha ocurrido ahora? Pues cuando llega el nuevo gobierno se ha dado cuenta de que había 1 millón de euros que se iba a perder, de los que ponía el ayuntamiento, y ha querido asegurar, antes de terminar el proceso de tramitación de la obra, ha querido asegurar la financiación con la Junta, de ahí la prórroga que se ha pedido 1 año más, de 2020, para ir un poco más desahogado haciendo esos trabajos. Y bueno, ya parece que se van a terminar de armar los expedientes y de terminar de contratar la obra, que según el PP pues no estaban tan bien armadas como se decía, según el PSOE se había quedado todo listo para que empezasen, ¿no? Y yo creo que ha venido de ahí la preocupación de algunas asociaciones de padres, y el mensaje del ayuntamiento ha sido que bueno, esto ya está encauzado y se van a empezar la obra en cada centro de la mejor manera posible, y que bueno, y que en vistas a ello, pues supongo que ampliarán el programa a otros centros, ¿no? Porque necesidades hay en muchísimos centros. Bueno, para terminar, el diario ABC entrevista a Pablo Pérez, director del IMIBIC, en sustitución de Justo Pastor Castaño, un entrecomillado: hay mucho talento, pero buscan ficharlo fuera. Ese buscan, un poco, ¿verdad?, porque también está en esta película él. Creo que tenemos ese defecto, ¿no?, que fuera valora mucho mejor nuestra potencialidad, y muchos chicos, chicas que investigan y que cuando llevan un par de años cobrando una beca de estas, le ofrece cualquier sitio, le ofrece un dinerito y se van, lógicamente, yo me iría también. O sea, que la solución no es que nos tiente, la solución es que no somos capaces de retener talento. Claro, al final volvemos a lo mismo, a una cuestión de recursos económicos, claro, ¿no? En el caso del IMIBIC, que en los últimos años ha venido trabajando en la búsqueda de mecenas, de patrocinio y de dinero que al final sea el que pueda permitir que las líneas de investigación sigan de manera sostenible. Pues lo que ve es que tenemos buenas mentes, tenemos buenos talentos de investigadores, pero que tarde o temprano acaban yéndose, pues porque siempre hay una mejor oferta económica, ¿no? Estoy recordando ahora un anuncio que hizo el consejero de Salud, Jesús Aguirre, hace unos meses, que estaba dispuesto a pedir a Amancio Ortega, el dueño del grupo Inditex de Zara, que invirtiese en Córdoba precisamente a través de su fundación en un centro de investigación, ¿no?, de oncológica. Bueno, yo creo que son ideas muy interesantes, que es un camino en el que hay que insistir y persistir, porque al fin y al cabo es uno de los sectores económicos o educativos económicos con posibilidades en Córdoba. El trabajo que se ha hecho en el IMIBIC es muy importante, el centro en el que trabajan por un lado la universidad y por otro vinculado al Reina Sofía, que ha dado ya muy buenas investigaciones, y yo creo que hay que seguir insistiendo en el trabajo que se está haciendo allí, ¿no? Y sobre todo en esa idea de, como tú comentabas, de que al final un investigador con mucho talento y con posibilidades, al cabo de 2 años, después de cobrar unas becas pues que no son de lo más abultado, pues acaba un poco aburrido y acaba marchándose a las primeras ofertas que lleguen, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo mucho más sostenido y más ambicioso, pero siempre dependiendo de los recursos económicos que se tienen. En esta entrevista Pablo Pérez habla también de la necesidad de colaboración con otros centros de investigación, otros institutos, y que precisamente también acabaría un poco con esta fuga de cerebros, porque bueno, no hay que irse a Boston para investigar en Boston, afortunadamente. Ahora es mucho más sencillo este equipo de colaboración. Quizás falta también esa internalización. Sí, crear redes de trabajo entre los propios espacios de investigación en España, ¿no? Ya de hecho la Universidad de Córdoba vamos conociendo cada vez con más asiduidad investigaciones pues muy punteras, muy interesantes, que se hacen en colaboración con otras universidades de España, ¿no? No tenemos, o se rompe un poco esa idea injusta, ¿no?, esa idea previa que tenemos de que las grandes investigaciones pues están fuera de España, en las grandes universidades, cuando aquí hay grandes investigadores, grandes líneas de investigación y de hallazgos muy importantes, pero requieren del apoyo financiero. Pues llegamos hasta aquí. Los titulares, me lo he saltado, habla del debate de investidura que comienza hoy, que no va a dar fruto en esta primera ronda, parece. Es casi imposible que Sánchez salga mañana de presidente, habrá que esperar el 25. Habría una posibilidad, y es que las fuerzas independentistas lo apoyasen desde el primer momento y no se quedasen en la extensión para el jueves, que es cuando a Sánchez le va a estar teniendo más síes que noes, ¿no? Pero bueno, esta mañana se estaba comentando que tampoco era descartable, una vez que parece que el acuerdo con Podemos ya está más cuajado, que incluso las fuerzas independentistas le diesen en estos 2 días a Pedro Sánchez
el sí, con lo cual sí llegaría a esa mayoría absoluta que necesita. Pues mañana se vota en cualquier caso, intervendrá el presidente dentro de un rato, no, lo está haciendo ya creo. Luego los portavoces de grupos minoritarios, esta tarde creo que llega hasta Podemos, está previsto que llegue hasta por Iglesias. Mañana hasta son los Podemos. minoritarios por la mañana y la votación. Exactamente, y luego votación, con lo cual mañana podría tener fin este culebrón de 80 y tantos días que llevamos sin gobierno, algo que nos estamos acostumbrando tristemente en este país y que la cosa funcione, que es lo más triste. Yo sigo preguntándome una cosa, ¿por qué cuando hay elecciones municipales los ayuntamientos tienen un plazo tasado para estar configurados? Me parece que en menos de 3 semanas, ¿no? Y el 15 de junio tenían que estar todos los ayuntamientos funcionando. Pues yo creo que a nivel nacional y a nivel autonómico no se puede permitir que llevemos 3 meses en esta situación, 3 meses que hay que prolongar prácticamente a más de un año. Desde que fue la moción de censura vivimos en una inestabilidad de gobierno continuado, no es un país, no se lo puede permitir. Luego hay quien dice que en esas situaciones es cuando mejor funciona el país, ¿no? Porque no hay tanto intervencionismo por parte de los gobiernos y parece que la propia sociedad tira para adelante, por inercia, ¿no? Pero yo creo que es un mal ejemplo y que no nos lo podemos permitir, ¿no? Y oye, al igual que los ayuntamientos se configuran en 2 semanas, ¿cómo no se puede configurar un gobierno en 2 semanas? ¿Y los griegos cómo lo resuelven? O los griegos lo resuelven fácilmente. Bueno, hasta que llegamos este lunes, por cierto, no hay más lunes esta temporada, el lunes que tomamos vacaciones, así que nos vemos ya a la siguiente, que pase un feliz verano, Paco. Igualmente, que todo el mundo que nos ve descanse y disfrute este verano y vosotros también. Gracias, Paco, director de ABC, Paco Pollato. Gracias a ustedes, mañana seguimos leyendo la prensa, hasta entonces, como cada día, gracias por su atención.